Justicia abierta se refiere básicamente a llevar estos mecanismos que tenemos en el derecho institucionales, jurídicos, y también las herramientas digitales al poder judicial para lograr que este poder se vuelva transparente, para lograr que este poder se vuelva abierto a la sociedad. ¿Por qué queremos eso? Por una razón fundamental. Si no hay una justicia abierta, si no hay tribunales abiertos, no tenemos un derecho de acceso a la justicia claro. Y mientras no haya un derecho de acceso a la justicia, no hay una sociedad democrática. Por eso no vamos a descansar desde el orden jurídico para que se abran los tribunales, porque creemos que es una cuestión de necesidad y algo fundamental. Y el momento de discutir una constitución es el momento ideal para poder hablar de justicia abierta y de tribunales transparentes. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Porque en la Constitución se va a establecer el Poder Judicial de la Ciudad de México bajo las bases del artículo 122 constitucional y se van a establecer los mecanismos que van a regir a ese poder, pero también por una razón muy importante. En la Constitución se establecen principios de justicia política. ¿Qué quiere decir con esto? Son los principios que consideramos como las bases de la democracia y que le corresponderán a los jueces y al Poder Judicial defenderlos. Por esa razón también es importante que veamos la justicia. ¿Qué ha pasado en este país? La justicia está en una gran crisis. Los diferentes informes de organismos internacionales o de asociaciones internacionales como el World Justice Project nos dicen que México es un país que tiene una corrupción o que tiene de los índices más elevados de corrupción en todo el Poder Judicial. Respecto a la justicia cotidiana, el CIDE hizo un informe muy importante al respecto. Esa justicia que se refiere a cuando uno va a hacer un trámite ante una oficina de gobierno, cuando uno tiene un proceso porque está rentando una casa, cuando tiene uno un problema laboral, es una justicia alejada, es una justicia poco flexible, es casi un proceso kafkiano en un momento determinado, ¿no? Este país también tiene una justicia vergonzosa porque ha dejado en impunidad muchísimos delitos, ¿no? Desde delitos graves hasta las violaciones de derechos humanos que van, por ejemplo, desde el caso de la guardería ABC hasta los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde no hay justicia, y eso es vergonzoso. Las personas tienen la noción de que la justicia obstaculiza, que los funcionarios que están dentro del Poder Judicial son los que obstaculizan, y de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su último informe de 2015, dice que la percepción de la gente es que los jueces hacen una simulación. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos en general que nada bueno puede salir del mallete de un juez. Esa es la realidad de la justicia en este país. Pero eso básicamente se debe a que a veces no conocemos bien cuál es la labor que están llevando a cabo los jueces. No sabemos qué es lo que hacen. Creemos que la justicia se guía por intereses políticos. Creemos que hay conspiraciones entre las clases gobernantes para que jueces y juezas decidan de cierta manera. Y a veces eso es difícil de creer. A veces también creemos que no nada más son los intereses políticos, también a veces creemos que hay otro tipo de intereses, como las empresas, el poder económico que es lícito, que también puede incidir en las decisiones judiciales, pero también el poder ilícito, el poder de la delincuencia organizada, que va a hacer que las balanzas de la justicia se muevan hacia cierto lado. Pero eso se debe también al modelo de justicia que tenemos. Eso creemos que son modelos antiguos que se deben de transformar, que se deben de ir modificando para lograr cierto tipo de transformaciones importantes. Porque esa concepción cerrada, esos modelos cerrados, hacen que no nada más sea el Poder Judicial, sino en general todos los poderes del Estado, que ante la sociedad aparezcan como alejados. Nadie tiene confianza, podemos ver los diferentes índices de confianza en las instituciones públicas y las personas no tienen confianza en estas instituciones. Debemos dejar a un lado los modelos de justicia cerradas, los modelos de justicia que no hacen que veamos qué es lo que pasa dentro de los tribunales. Debemos de modificar esas paredes para hacer que la justicia se vuelva abierta. Y pueden existir esos modelos. No quiere decir que no existan. Incluso en este país hay ciertos modelos de tribunales abiertos que nos ayudan a entender y a comprender de mejor forma cómo deciden las juezas y los jueces, cuando los vemos a la cara, cuando conocemos sus argumentos. Eso es justicia abierta. Y de esa manera podemos empezar a confiar en los jueces. Y cuando empezamos a confiar en los jueces, vemos el sistema de justicia de forma distinta, ¿no? Tenemos que tomar los elementos de la justicia tradicional
de las formas más tradicionales, la formalidad de los jueces, la seguridad jurídica, son elementos que no pueden cambiar, que deben de estar en todo tipo de poder judicial. Pero también las sociedades se han complejizado el día de hoy. Las sociedades son diversas, las sociedades ya no tienen un solo tipo de justicia, sino creemos que la justicia puede ser diferente, con muchos elementos que tienen que ver con la cultura, con muchos elementos que tienen que decir cómo una sociedad como la de la Ciudad de México es tan diversa, tan compleja, y de esa forma tiene que ser la justicia, diversa y compleja. Y para lograr eso tenemos que renovar todo lo que creemos que es la justicia, tenemos que cambiarla, tenemos que reestructurarla, ¿no? Tenemos que dejarla de lado. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener ese derecho de acceso a la justicia. Eso nos hace iguales. Eso es lo que queremos a final de cuentas en una sociedad como la que vamos a constituir en la Ciudad de México. Que todos seamos iguales ante la ley, que todos seamos parte de una sociedad plural y democrática. Por esas razones es que el borde jurídico lo que pide es justicia abierta. ¿En qué consiste eso? Básicamente en tres propuestas. Primero, las designaciones de los jueces, de las juezas, tienen que ser transparentes y tienen que incluir la participación de la sociedad. Segundo, en los consejos de las judicaturas o en órganos similares debemos de tener participación ciudadana. Se diseñan de diferente manera políticas judiciales y ahí tiene que incidir la sociedad. La Constitución de la Ciudad de México nos debe de garantizar eso. Y en tercer lugar, hacerla plural, ¿no? Hacerla colaborativa y ser, digamos, abrirse a las herramientas digitales, que es la forma en la cual podemos llegar a esta ciudad. Es una ciudad que está absolutamente conectada, entonces podemos utilizar también las herramientas digitales para poder lograr esos objetivos. Muchas gracias. Esta es la propuesta de justicia abierta.